Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema que es sumamente trascendente y que aparentemente está muy trillado. Sin embargo, vamos a ver que cuando hablamos de la experiencia espiritual, cada quien tiene sus ideas, por supuesto. Sin embargo, hasta en esa afirmación de cada quien tiene sus ideas, está la clave para poder desenmascarar el verdadero significado de la experiencia espiritual. Cuando nosotros cotidianamente estamos experimentando cosas alrededor de nuestros entornos, alrededor de esta sala, cuando salimos a la calle, cuando vamos a la oficina, cuando tratamos con otras personas, ¿qué está sucediendo en ese momento? Estamos utilizando nuestro sistema cognitivo ordinario. ¿Y qué es eso del sistema cognitivo ordinario? La forma en cómo nosotros utilizamos nuestros sentidos para obtener información, procesarla y llegar a una idea interpretativa de lo que está ocurriendo. Eso es nuestra percepción de la realidad. Y en base en eso, tomamos decisiones. Sin embargo, en la propia toma de decisiones vamos a encontrarnos con un filtraje enorme, muy robusto, que se llaman los sesgos, los modelos mentales de los cuales estamos provistos, que como cookies de un sistema computacional nos resumen o nos dan la idea de una brecha para no procesar toda esa información y utilizar otras experiencias que hemos tenido en el pasado, la experiencia ajena, información que hemos leído, lo que nosotros al final procesamos y creemos, para tener un procesamiento mucho más rápido de esta información que recibimos y llegar a esa conclusión. Y esto es lo que nos da una experiencia ordinaria, el utilizar nuestros sentidos, el utilizar la información que ya tenemos y el hecho de tomar decisiones y generar una respuesta. Bueno, pero ¿y la experiencia espiritual? ¿Dónde queda en esta manifestación ordinaria? Fuera de todo, completamente de esta manifestación ordinaria. La manifestación ordinaria basada en lo que comentamos de la percepción de los sentidos, el procesamiento de la información, se sustenta en el sistema del cual estamos provistos en el mundo para funcionar, que es el sistema de la dualidad. De hecho, es el sistema es dual en sí. Y esta dualidad también nos proporciona el movimiento a través de lo que es la línea del tiempo. Es decir, pasa un segundo, pasan 2 segundos, y lo que nosotros estamos haciendo en este mundo es movernos a través de esa dualidad. Y como nos movemos a través de esa dualidad, entonces en la percepción de nuestros sentidos estamos eligiendo entre un extremo u otro y en la enorme cantidad de matices que hay en medio. Resumiendo, nosotros nos movemos en este mundo de la dualidad, al cual llegamos cuando nacemos y nos vamos cuando morimos. Esto es el plano cognitivo. Esto es el plano ordinario. Esto es el plano de la dualidad. En este plano de la dualidad no existe la experiencia espiritual. Solamente existe la experiencia corporal o mental. La experiencia que nosotros completamos entre estos vectores, entre estos extremos. ¿Y por qué no existe la experiencia espiritual? Porque la experiencia espiritual no está aquí, no está en el pensamiento ni en la memoria, no está en el lenguaje. La experiencia espiritual está en la no dualidad. Y esa no dualidad es el plano o la esfera en donde está de dónde venimos y a dónde vamos.
Y podrán decir, bueno, eso es simplemente una idea, una especulación, una entelequia. Pues déjenme decirles que no. Esta circunstancia ya ha sido sumamente y profundamente explorada por la física cuántica. Desde Einstein y pasando por gente que estuvo haciendo equipo con él, como David Bohm, que en su obra de El orden implicado ya establece que existe un plano, una esfera, más allá de esto ordinario, y que incluso explica el origen de la conciencia, que es precisamente en esa conciencia que es antes de la materia. La conciencia está antes de este plano, en eso que llamamos no dualidad, que incluso le llaman premateria o protomateria. Allí es en donde se encuentra la conciencia que es antes de nosotros. Antes de continuar, ¿les gusta lo que estamos comentando? Suscríbanse a mi canal, háganle clic aquí para que puedan tener acceso y les podamos notificar de todos los videos que estamos subiendo constantemente. Entonces, la conciencia está antes que cualquier cosa. La idea de la ciencia ordinaria o de la ciencia oficial o de la ciencia estructurada, o como quiera que le llamemos, es que nuestra conciencia es un origen de la mente, que no puede existir conciencia si no hay una mente antes. Y esto, pues, deja sin explicar entonces de dónde provenimos o, o a dónde vamos. Y entonces lo cierto es de que nosotros, el mundo completo, nuestra percepción de la realidad completa, es un epifenómeno de esa conciencia que existe antes de nosotros. Y no al revés, no la conciencia es un epifenómeno de nuestra mente o de nuestro cerebro. Y esto en relación con lo que es la experiencia espiritual tiene que ver completamente, porque entonces la experiencia espiritual es aquella en donde nos liberamos completamente de las expectativas de la explicación, es decir, no la vamos a comprender a plenitud con nuestra inteligencia ordinaria, con nuestra manera de pensar, no la podemos expresar con este lenguaje, no la recordamos, no está grabada en lo que es nuestra memoria. Entonces, ¿cómo la podemos describir? Simplemente no se describe, se experimenta, allí se es, sin expectativas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber que hay una experiencia allí en donde aparentemente no estamos con nuestro entendimiento ordinario? Pues esa es la grandísima paradoja de la experiencia espiritual. E incluso habrá que ver que el universo completo, como lo entendemos y como lo comprendemos, como lo vemos, como lo percibimos, es solamente una percepción, una concepción, es una idea de lo que realmente es, pero eso no es. El universo es muchísimas más posibilidades de lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos ordinarios. De hecho, los agujeros negros vienen siendo una magnífica respuesta para lo que no podemos explicar, porque allí puede encontrarse todo. Y entonces, ¿qué entonces vamos a pretender que sea una experiencia espiritual? La única que existe, la única posibilidad, es centrarnos absolutamente enfocados en el momento presente, en el intersticio mismo en donde ocurre todo. Si nos enfocamos de una manera radical en ese punto exacto, en ese intersticio, allí es donde puede estar la experiencia espiritual. Y es un vector completo. Es decir, cuando hablamos de un vector es una línea de experiencia que se atraviesa a lo que es la línea de tiempo y espacio. Tiempo y espacio es el movimiento que lo podemos ver en un plano horizontal y que corre en una dirección. Pues en el exacto y en el preciso instante presente vamos cruzando con una línea transversal que es la no dualidad. Y en el cruce exacto, en ese preciso punto de intersticio, ahí está la experiencia espiritual. Y nos podemos ubicar ahí a través de las prácticas de atención plena. Y allí en ese momento
nos liberamos de cualquier tipo de expectativa o de idea de lo que puede ocurrir. Y dejamos y permitimos que lo que sea o que venga, que llegue y que venga. Por eso, la mejor forma de expresar o de definir una experiencia espiritual es intuitiva. Es decir, es un impulso que no reconocemos su origen, no reconocemos su significado, pero que nos lleva a tomar una decisión o nos lleva a considerar alguna situación en nuestra realidad que no podemos comprender a cabalidad. Sin embargo, ahí sabemos que existe un punto de mejora para nuestra realidad. Esa es una experiencia espiritual. Para cerrar estos comentarios, les comentaré una diferencia sutil en esto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y entonces decimos, bueno, es que yo quiero lo mejor para ellos. Por eso quiero que se discipline, quiero que haga su proyecto de vida, quiero que entienda que la vida es de responsabilidad, la vida es de tomar decisiones adecuadas. Bueno, en ese momento yo no estoy teniendo en lo absoluto ninguna experiencia que se pueda parecer a lo espiritual, sino eso es una prisión del deber ser para ambas partes. Sin embargo, si yo digo que todos los seres sean felices, incluyendo a mis hijos, en ese momento simplemente es un deseo que no tiene una expectativa como tal, salvo la de ser felices, y no es expectativa, es un deseo genuino que proviene de esa parte profunda que es el intersticio, y ahí estamos teniendo una experiencia espiritual. No se olviden suscribirse a mi canal y consultar toda la serie de videos sobre distintos tópicos que tienen que ver con el desarrollo de conciencia dentro de lo que es mi canal. Gracias.